Si estás dentro del mundo de la tecnología, es posible que ya hayas visto en YouTube, LinkedIn o puestos de tu propia empresa el nombre de Solution Architect o arquitecto de soluciones. Y es posible que todavía no sepas cuál es el rol de este puesto. Y es que de hecho puede que ya estés desempeñando este rol o parte de ello, pero que no seas consciente. Así que vamos a ver qué narices es un Solution Architect. Vamos a por ello. Hola, soy Julián Arambarri, arquitecto de soluciones en AWS, y en este vídeo vamos a ver qué es un arquitecto de soluciones, qué necesitas para serlo, los tipos o roles que puede desempeñar un arquitecto y por último veremos qué trabajo realiza un SI, un arquitecto en AWS. Un arquitecto de soluciones, Solution Architect, SI o SA, soluciona problemas y retos de negocio. Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? ¿Cómo? Implementando y desarrollando soluciones tecnológicas. Por ello, sus tareas son ser responsable de diseñar y definir los servicios y las aplicaciones. Esto obviamente no tiene por qué hacerlo solo, de hecho, normalmente colabora con un equipo y para esto es fundamental que trabaje pues con responsables de desarrollo, IT, producto, operaciones y por supuesto negocio. ¿Qué es lo que necesitas para ser un SI? Podríamos resumirlo en tres pilares fundamentales. El primero y más obvio, conocimientos técnicos, entender un amplio stack tecnológico para definir y entender tecnologías que se van a utilizar en cada proyecto. Conocimiento de desarrollo, sistemas, bases de datos, networking, contenedores o machine learning, entre otros. Tener experiencia en varios de estos puntos es fundamental. En segundo lugar, debe tener visión estratégica. ¿Qué es lo que significa esto? Entender cómo funciona el producto o negocio y saber cómo funciona la parte comercial de la empresa para poder encontrar, por ejemplo, nuevos partners y alianzas o ser capaz de definir plazos y roadmap que sean lo más útiles y realistas en la medida de lo posible, cosa que no siempre es fácil. Por último, y no menos importante, un SI requiere de habilidades interpersonales para poder comunicarse con distintos perfiles, como los C-levels, CEOs, CTOs, CFOs, pero también desarrolladores, equipos de soporte, de ventas, y ser capaces de transmitir el mismo mensaje adaptando la forma en función de quién sea esta audiencia. Dentro de estas soft skills también destaca ser capaz de influir para que se adopte siempre la mejor solución. Como opinión personal, te diré que no te obsesiones por ninguno de estos pilares. Cada profesional es distinto y puede aportar más en un pilar o en otro, y es bueno que haya diversidad donde podamos encontrar distintos perfiles y que cada uno tenga una visión distinta. Un arquitecto puede desempeñar distintos roles, entre los que destacan estos tres. El primer rol se asemeja más a la figura tradicional de un ingeniero preventa, donde el SI entiende el negocio, recoge requisitos tanto técnicos como funcionalidades de la aplicación que necesita su compañía o cliente, y este puede empezar a diseñar los primeros esquemas de arquitectura a alto nivel, presentando también posibles soluciones y servicios. El siguiente rol es más técnico, más de postventa, en el que se aterriza más a bajo nivel una solución para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos, definiendo ya protocolos, subredes, motores de bases de datos, modelos de machine learning y la seguridad. Y por último, podríamos encontrar un arquitecto de soluciones de producto y que en el día a día trabaja con los DevOps, los developers, product managers para desarrollar un producto, una solución final. Todos estos roles que te acabo de comentar no son excluyentes entre sí. En función de la compañía o tu puesto podrás desarrollar solo uno y especializarte en él, o puede que realices todos ellos a la vez, además de otras tareas y responsabilidades adicionales. ¿Qué trabajo realiza un arquitecto de soluciones en AWS? Bueno, por si aún no sabes lo que es AWS o Amazon Web Services, AWS es el proveedor de servicios cloud más utilizado a nivel mundial. Y aunque no seas consciente de ello, cuando estás viendo una serie en tu plataforma de streaming favorita
o pidiendo comida a domicilio, seguramente estés usando AWS. El principal trabajo de un SI en AWS es trabajar con empresas que usan o van a usar AWS, ayudándoles a implementar la tecnología cloud. AWS tiene más de 200 servicios, por lo que el SI es el asesor de confianza que ayuda a que las empresas desplieguen la mejor solución tecnológica posible. Como arquitecto, mi responsabilidad es asesorar para que estas soluciones sean seguras, tengan un alto rendimiento, sean lo más económicas, lo más resilientes y por supuesto también sostenibles. Un punto que muchas veces no tenemos en cuenta y que cada vez tiene más peso en el desarrollo de aplicaciones modernas. Yo en concreto me dedico a trabajar con empresas que desarrollan software y plataformas SaaS. Y con ellas el trabajo puede ser muy amplio, trabajando en nuevos servicios y funcionalidades que quieren tener, migraciones de sus cargas de trabajo a AWS, modernizaciones de sus productos para empezar a utilizar arquitecturas de microservicios, contenedores, arquitecturas serverless y orientadas a eventos, o transformación de sus productos más tradicionales en SaaS para poder reducir los costes. Para estos proyectos diseñamos diagramas de arquitectura, implementamos demos para validar la solución y además con nuestro conocimiento y experiencia dentro del sector ayudamos a las empresas no solo a nivel tecnológico sino que también a nivel de negocio y a nivel comercial. ¿Y qué es lo que hacemos el resto del tiempo los E6 en AWS? Pues lo dedicamos a estudiar y investigar sobre nuevas tecnologías, nuevos servicios, a trasladar el feedback que nos dan las empresas con las que trabajamos para mejorar nuestros servicios y sacar nuevas funcionalidades. Además de esto, pues a hacer public speaking, dando charlas en distintos eventos. Y por último, creando contenido como pueden ser blogs, vídeos y demos. Por lo que sí, cada día es distinto. Y sabiendo todo esto, ¿os gustaría ser arquitectos de soluciones? Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo.